El plexo braquial, ¿no? Para que quede el registro. Se forma, nos dice, por la unión de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, que sería el C5 a C8 y el primer torácico T1, y estos van a formar la raíz del plexo braquial. La raíz del plexo braquial. Lo que les decía en la imagen, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo acá en la imagen es de que yo tengo aquí el nervio espinal con su rama posterior, rama anterior, y eso forma, y la rama anterior forma la raíz de mi todo, que es mi plexo, ¿no? Por eso dice, el plexo braquial se forma por los ramos anteriores de C5 a C8 y T1, y estos ramos anteriores de los nervios espinales forman la raíz del plexo braquial. Entonces, hay que distinguir cuando estemos hablando de raíz del nervio espinal de cuando estemos hablando de raíz del plexo braquial. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, ¿quién forma la raíz del nervio espinal? La raíz es lo que sale directamente de la médula espinal, ¿no? Esta parte de atrás. Esta parte de atrás, ¿no? Si acá está la médula, la raíz es la que sale directamente de la porción posterior y que tiene su ganglio sensitivo, ¿no? Y la raíz motora, la raíz anterior, sale de acá y se junta para formar el nervio mixto y da la raíz, luego da una rama posterior y da una rama anterior. Y esta rama anterior de C5 a C8 y T1 forman la raíz del plexo completo, que es todo esto. Todo sería el plexo braquial. ¿No? Es lo primero que me dice. Luego me dan especificaciones y me dice: las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendidura que existe, y aquí me lo está diciendo, las raíces, lo que les estaba preguntando. ¿Qué parte del plexo pasa entre los escalenos? Las raíces. Las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendidura que existe entre el escaleno anterior y el escaleno medio, junto con la arteria subclavia, que también va por ahí. ¿Lo podemos ver en el modelo anatómico? Sí, lo podemos ver en el modelo anatómico. Pongo... creo que no me aparece el plexo si lo pongo, ¿verdad? ¿O sí? Sí aparece. Plexo braquial, miembro superior, ¿verdad? Ya está. Luego veíamos el escaleno, ¿cuál? Medio, ¿y cuál otro me falta? Medio y anterior. Anterior, correcto. Me falta la arteria subclavia, ¿no? Correcto. Sí, clave. Entonces, nos vamos acá y visualizamos. Y ahí está, ¿no? Ahí está lo que vendría siendo escaleno medio, escaleno anterior. Vemos el plexo braquial, ¿no? Plexo braquial, ¿no? Y vemos la arteria. Entonces vemos cómo el plexo atraviesa junto con la arteria en el espacio que queda entre lo que vendría siendo el escaleno anterior y el escaleno medio. Ahora, el modelo no es exacto, pero aquí me está diciendo que son las raíces. Probablemente sí, miren, esas son las raíces, ¿no? El libro dice que las raíces son las que nacen. Sí, siendo estricto, sí, miren. Raíz, raíz, raíz. Y justo donde acaba la raíz, ya estás afuera del músculo, ¿no? Del borde del músculo. La raíz estaría llegando hasta aquí, ¿no? Hasta ahí llegando a la raíz. Estrictamente, pues sí, la raíz nace justo donde está el espacio entre el escaleno medio y el escaleno anterior.
Ok, entonces, eso es lo que menciona ahí esa parte, ¿no? Del libro. Luego, dice, cuando las raíces del plexo pasan entre los músculos escalenos, reciben fibras simpáticas que circularán por ellas de los ramos comunicantes grises de los ganglios cervicales medio e inferior. Ok, si recuerdan, cuando estábamos hablando del sistema nervioso, aquí adelante de las vértebras y laterales más bien, hay unos pequeños ganglios, ¿sí? Que forman una cadena ganglionar que se llama tronco simpático. ¿Y son qué ganglios? ¿Qué ganglios son? Paravertebrales. Paravertebral. Y ese ganglio paravertebral es la inervación simpática. ¿Y cómo llevamos inervación hacia las raíces de los nervios? ¿Cómo salgo del ganglio? Ramos comunicantes blancos. Es un ramo comunicante, y el que sale o el que le va a llevar, este es el simpático, ¿no? Este ganglio significa simpático. Y cuando le doy una rama de este ganglio a lo que sería el nervio espinal o el del plexo braquial, para que todas estas estructuras tengan simpático, el nervio que me lleva del ganglio hacia la raíz que me corresponde se llama Ramo comunicante gris. comunicante gris. ¿Qué es lo que mencioné? Ramo comunicante. Por eso dice que los ramos comunicantes llevan fibras al plexo para poder dar inervación simpática a todo el miembro superior. Luego, dice, en la parte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se unen para formar tres troncos. Las raíces se unen y forman troncos, como lo estamos viendo acá, ¿no? Las raíces se van a combinar para formar troncos, ¿no? Tal cual me lo dice. El tronco superior se forma por la unión de las raíces de C5 a C6, el tronco medio por la raíz de C7 y el tronco inferior por la raíz de C8, T1. Y así se ve. C5, C6, superior. C7 solo, el tronco medio, y C8, T1, el tronco inferior. Luego, cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior y una posterior cuando el plexo pasa a través del conducto cérvico-axilar. Los troncos dan divisiones anteriores y posteriores al pasar por el conducto cérvico-axilar posterior a la clavícula. ¿Dónde está el conducto cérvico-axilar? Eso lo vemos en el modelo, ¿no? El conducto cérvico-axilar es la entrada, ¿a dónde? Al miembro superior, ¿no? Este hoyo que yo veo aquí, justo cuando paso la clavícula, este orificio es el punto de entrada desde el cuello hacia el miembro superior. Y ese orificio se llama conducto, ¿cómo? Cérvico-axilar. 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 Pues, ¿y qué indicación anatómica me está dando? Me está diciendo que los troncos se van a convertir en divisiones anteriores y posteriores cada uno. Miren, tronco, divisiones anteriores, divisiones posteriores, ¿no? De cada tronco. ¿Ya ven? Como todo, eso lo vemos mejor acá. Superior, medio, tronco se convierte en una división anterior y superior, división anterior y posterior, anterior y posterior, anterior y posterior. Cada tronco va a dar una división anterior y posterior. Si lo ponemos aquí, anterior, posterior, ¿sí? Posterior y anterior. ¿Ven? Van dando división. Ahora, la pregunta es, o la referencia anatómica es,
¿a qué nivel pasa esto? A nivel del conducto. La clavícula. Conducto Cervicoaxilar. cervicoaxilar. Justo cuando pasamos la clavícula, Clavícula. que estamos buscando en este tema, justo cuando yo paso la clavícula, porque el conducto está por debajo de la clavícula, me convierto en divisiones, de tronco a divisiones. Más o menos, porque la clavícula está en diagonal y también está en diagonal aquí lo que venía siendo el plexo, pero la idea es esa, ¿no? Más o menos a esta altura de la clavícula, ¿sí? Se estaría convirtiendo los troncos en divisiones, ¿no? Entonces ya vimos referencias. ¿Qué decíamos de las raíces? En medio de los músculos, ¿no? Escaleno, ¿sí? ¿Escaleno qué? Anterior. Anterior y medio. Y medio. Las raíces. Luego saliendo del músculo se formaban los troncos. Y luego justo cuando entraban en el conducto cervicoaxilar se formaban las divisiones. ¿No? Se formaban Profesor. las divisiones. Luego, Chale. entonces, las divisiones anteriores de los troncos inervan compartimientos anteriores flexores, ¿no? Cuando veamos los compartimientos en los miembros superiores, los que son flexores son de la división anterior y las divisiones posteriores inervan compartimentos extensores, ¿no? Las divisiones de los troncos forman 3 fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen para formar el fascículo lateral. División anterior del tronco superior y el tronco medio forman el fascículo lateral. Eso se ve. División anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio, anterior del superior y anterior del medio, forman el fascículo lateral. Aquí podemos ir deduciendo. Y luego, ¿qué quieren que diga? Las 3 divisiones posteriores de los 3 troncos, ¿sí? ¿Forman qué? ¿El fascículo? Posterior. ¿No? Posterior. Entonces, lo vemos acá, diría. La división las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen para formar el fascículo posterior. Justo lo que dijimos, ¿no? Y finalmente, la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. Y volvemos acá. División anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. ¿No? Fascículo medial. Entonces, ahí tenemos el fascículo medial. Ahora, ¿dónde estaban las divisiones otra vez? Conducto cérvico axilar. Y aquí ya estaríamos en dónde? Los fascículos ya estaríamos en dónde? ¿En la axila? En la región axilar, ¿no? En la región axilar. Ya estaríamos entrando al miembro superior. Dice, los fascículos del plexo braquial reciben denominación en función de su posición con respecto a la segunda porción de la arteria axilar. Los fascículos se nombran con referencia a la segunda porción de la arteria axilar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y dependiendo de la... Se va a dividir y dependiendo de su... De la posición con respecto a la arteria, ¿no? Por ejemplo, de los fascículos hablábamos, ¿no? Aquí. Sí. Esta es la arteria axilar. El fascículo que está a la lateral de la arteria se llama fascículo lateral. Aquí está. Fascículo lateral, lateral a la arteria. El fascículo que está medial a la arteria, porque aquí está la arteria y medialmente está ese fascículo, se llama fascículo medial. ¿Y el posterior dónde creen que esté?
Posterior. Posterior. De la arteria. Posterior a la arteria. Desaparezco la arteria y hay un nervio ahí atrás. ¿Quién será? Fascículo posterior. Posterior. Fascículo posterior. Porque quedaba posterior a la arteria. Tuve que quitar la arteria para poder ver el fascículo posterior, ¿no? Porque queda posterior a la arteria. Pues otro punto relevante. Entonces, ¿a qué nivel estarían los fascículos? A nivel de la Arteria. Segunda porción de La la arteria arteria. axilar. segunda porción de la arteria axilar. Bueno, miren, le atinaron al lado arteria. Casi. Todo les faltó lo de segunda porción de la arteria axilar, ¿no? Leve la información. Entonces, segunda porción de la arteria axilar, y eso es lo que le da nombre a los fascículos. Si están lateral, posterior, medio, al arteria. ¿Y las divisiones dónde quedamos que eran? A nivel del conducto. Conducto cérvico-axilar. Cervicoaxilar. Axilar. El tronco, pues está en medio de esto, y las raíces. Entre los escalenos medio y anterior. Escaleno, medio y anterior. ¿Sí? Escaleno, medio y anterior. Nos va diciendo exactamente dónde está cada parte. Luego, por ejemplo, el fascículo lateral. Bueno, ya me está explicando lo que ya vimos, ¿no? Está lateral o la arteria axilar, ¿no? Los productos de la formación del plexo son nervios periféricos, multisegmentarios. ¿Qué significa multisegmentarios? Muchos Que segmentos. tienen muchos segmentos. Recuerden que originalmente los nervios espinales, si yo hablo de C5 o hablo de C6, ¿de qué estoy hablando? Del segmento medular donde se origina el nervio. Segmento medular. ¿Qué es el segmento medular? Si yo dibujo la médula espinal, y esta salchicha la parto en pedazos, este pedazo de la médula se llama C5. Es el segmento medular C5. ¿Y cómo se llama el siguiente rebanada de salchicha? C6. Segmento medular C6. C6. ¿Y cómo se llama la siguiente rebanada? Segmento medular C7. C7. Y del segmento medular C5 nace un nervio espinal. Bueno, de sus dos raíces, ¿no? ¿Qué nervio espinal? El nervio Nervio espinal espinal. C5. C5. El nervio espinal C5. Hay que tener cuidado con esos términos porque si luego nada más me dicen C5, ¿no? No, pero a veces estaremos hablando de segmento medular y otras veces estaremos hablando de el nervio espinal. Y otras veces estaremos hablando de ¿qué? ¿Dónde más usa este término? Vértebra, el hueso, C5, ¿no? Entonces, por eso es importante decir completo el nombre, porque C5 puede ser muchas cosas. Puede ser la vértebra, puede ser el nervio, puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser el segmento medular, ¿no? Entonces, habrá que especificar, porque no todos están a la misma altura. Ya veíamos que en la cola de caballo el segmento medular está a nivel lumbar y el nervio baja, ¿no? ¿Sí? El nervio baja. Si desciende hasta que encuentra su lugar. En el segmento sacro que está a nivel lumbar, ¿no? Tiene que descender hasta la vértebra sacra y baja como nervio sacro, pero ninguno, ni la vértebra, ni el nervio, ni el segmento se encuentran en la misma posición. Por eso es importante hacer la distinción entre segmento, vértebra y nervio. Entonces me dice, de los segmentos son multisegmentarios. ¿Por qué? Porque abarcan varios segmentos. Miren el músculo cutáneo. ¿Qué dice? C5, C6 y C7. Está combinando múltiples segmentos.
Nervio axilar, C5 y C6, multisegmentario. Nervio radial, C5, C6, C7, C8 y T1, multisegmentario otra vez. Por eso dice que los nervios terminales son multisegmentarios. A eso se refiere lo de multisegmentario, ¿no? Dice, la clavícula divide el plexo braquial en una porción supraclavicular y una porción infraclavicular. Es otra forma de dividirlo, supraclavicular, infraclavicular. Ya vimos que más o menos va a estar a nivel de ¿qué? De los troncos, ¿no? A nivel de cuando se forman las divisiones, porque decíamos que ¿dónde entraba en el conducto cervicoaxilar? A nivel de las divisiones, ¿no? A nivel de aquí está el conducto cervicoaxilar. Y el conducto cervicoaxilar está justo ¿dónde? ¿Debajo de quién? De la clavícula. Debajo de la clavícula. Entonces, más o menos a este nivel, todo lo que quede antes de la clavícula se va a llamar supraclavicular y todo lo que quede debajo de la clavícula se va a llamar Infraclavicular. clavícula. Pero es una sobredivisión, ¿no? Ya estamos haciendo una división sobre una estructura ya dividida. Por eso se van a entremezclar términos ahorita. Y dice, 4 ramos de la porción supraclavicular del plexo se originan de las raíces. ¿Sí? Estamos hablando de los ramos, ¿qué? De los nervios periféricos. 4 ramos se originan de las raíces, ramos anteriores, y de los troncos del plexo braquial, ¿sí? Del nervio dorsal escapular, el nervio dorsal escapular, nervio torácico largo, nervio subclavio, nervio supraclavicular, y son abordables a través del cuello. Nos está hablando de que estos 4 nervios multisegmentarios finales se salieron del plexo, se formaron del plexo antes de que atravesaran la clavícula. Y tiene sentido, porque me está diciendo que estos 4 nervios se formaron ¿de qué parte del plexo? De la raíz y del tronco. Y tanto la raíz como el tronco están ¿dónde? ¿Antes de quién? De la De la clavícula. Antes de la clavícula. Por eso todo nervio que salga de la raíz y del tronco tiene que ser supraclavicular. Clavícula. ¿Y quiénes son? Nos los iba diciendo, por aquí se ve. Dorsal de la escápula, mira, sale de la raíz. ¿Qué otro menciona? Nervio torácico largo. Nervio subclavio, imagino que Nervio subclavio. ¿no? Nervio supraescapular. ¿No? ¿Qué otra? Ya, pero falta el torácico largo. Y torácico largo, aquí está. Ok. Nervio torácico largo. Entonces, 4 nervios son supraclaviculares porque a este nivel está la clavícula y por lo tanto estos nervios que nacieron multisegmentarios a este nivel son supraclavicular. Para todos los que están acá van a ser por consiguiente ¿qué? Infraclaviculares. Luego dice, y son abordables a través del cuello. ¿Por qué a través del cuello? Porque fíjense que antes del cuello estoy antes del conducto cérvico axilar y por lo tanto sigo en Cuello. cuello. Asimismo, las 5 raíces del plexo. Luego, por eso son abordables el cuello, porque sería antes de que lleguemos a la región axilar. O sea, arriba del conducto cérvico. Recuerden que el conducto cérvico-axilar se define como ¿qué? La entrada al miembro superior. Para pasar del cuello al miembro superior, tengo que atravesar el conducto cérvico-axilar. Estoy en la puerta del miembro superior. Por lo tanto, antes de entrar a la puerta del miembro superior, estoy en el cuello todavía. Todo lo que está arriba de la clavícula sigue siendo el cuello. Por eso, estos nervios, si los quieren dar su llegue, tiene que ser en el cuello. Asimismo, las 5 raíces del plexo
Sí, los ramos anteriores de C5 y T1 dan origen a ramos musculares sin nombre oficial que inervan a los músculos escalenos y a largo del cuello. O sea, las mismas raíces van a dar ramos sin nombres, porque son pequeñas ramitas, ¿no? Son pequeñas ramitas, lo veíamos en el modelo anatómico, sin ser tan específicos, ¿no? Te está diciendo que aquí las raíces, ¿sí? Va a sacar una pequeña rama sin nombre, por eso no lo menciona, y que va inervada al músculo escaleno. ¿Cuál escaleno nos maneja? Anterior y medio. Anterior, ¿no? Todo te maneja al escaleno. Ah, en esto. Ok, No dice dice. los dos, sí, sin nombre oficial, que inerva los músculos escalenos y agrega al largo del cuello, pero no tienen nombre. Solamente habría que recordar que los músculos escalenos y el largo del cuello está inervado por las raíces del plexo braquial. Las raíces del plexo braquial. Recuerden que raíz del plexo no es lo mismo que raíz del nervio espinal. Estamos hablando de la raíz del plexo braquial. La raíz de C5 del nervio frénico, porque el frénico ¿de qué nervio va? Del C3 al C5. De C3 a C5, me dice la raíz C5 del nervio frénico, que se considera un ramo del plexo cervical, procede de la raíz C5 del plexo. Entonces me está diciendo que el plexo braquial aporta fibras para el nervio frénico. ¿Junto con quién? Con el plexo cervical, ¿no? Porque todavía parece que el plexo cervical también incluye a C5. El plexo cervical es de C3 a C5, me parece, C3 a C5, ¿no? Entonces, el plexo cervical. Y ese plexo cervical y tanto el plexo braquial se están combinando para poder formar al nervio frénico, ¿no? ¿A dónde va el nervio frénico? ¿A dónde va? Al diafragma. Al diafragma, ¿no? Recuerden que la palabra frénico hace referencia a diafragma. Y va a bajar por el mediastino, bueno, lateral al esternón, al diastino, ¿no? ¿Acompañando a quién? ¿A qué nervio acompaña el nervio frénico? ¿A qué ¿Al parte? vago? Al vago, ¿no? Va acompañando al vago, descienden los dos casi igual, van descendiendo hacia la región del abdomen. Luego, y se unen a los componentes C4 y C3 del nervio en la cara anterior del músculo escaleno. En la cara anterior del músculo escaleno se va a juntar el C5 del plexo braquial con C3 y C4 para poder formar finalmente mi nervio frénico, que ya quedamos que viene de dónde. El nervio frénico es de C5 a C3. Bueno, C3, C5. C3, C5, ¿no? Los dos fascículos del plexo braquial surgen ramos. Dice, los fascículos del plexo braquial surgen ramos de la porción infraclavicular del plexo. Ahora, ¿por qué los fascículos ya están hablando de porción infraclavicular? Porque ya quedamos que una vez pasando las divisiones, ya estamos en la porción infraclavicular. Porque después de pasar las divisiones, yo ya pasé el conducto Cervicoaxilar. Pasé el conducto cérvico-axilar. ¿Ya pasé a quién? La clavícula. La clavícula. Por lo tanto, los fascículos ya son territorio infraclavicular. Los fascículos ya son territorio infraclavicular. Entonces, que son abordables desde la axila. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo pasé el conducto cérvico-axilar, ya no estoy en cuello, estoy en axila. ¿Sí? La entrada al miembro inferior, miembro superior. Si se cuentan tanto colaterales como terminales, el fascículo lateral da origen a 3 ramos, el medial y el posterior a 5 ramos cada uno. Se cuentan las raíces de los nervios medianos como ramos individuales. Luego, los ramos de las porciones supraclavicular e infraclavicular del plexo braquial se van ilustrando en la imagen y después se detallan en la tabla sus orígenes y distribuciones. Y eso sería sobre el plexo braquial. Y aquí está una imagen donde se ve la clavícula, ¿no? Atravesada. ¿Sí? Y aquí podemos ver lo de supraclavicular, infraclavicular. Entonces, ¿quién estaría justo ahí a nivel de la clavícula? Las divisiones. ¿Por qué?
Ya quedamos. ¿Por qué? ¿Por qué las divisiones están aquí? Porque aquí está el conducto. Ahora, Cervicoaxilar. Y cervicoaxilar. aquí están las raíces, pero ya quedamos que estas raíces aquí en medio me falta ¿quién? Para tapar. El escaleno Los anterior. escalones anterior y Escaleno medio. anterior. ¿No? El escaleno anterior. Luego en los troncos, mis divisiones justo en el conducto cervicoaxilar, y ya como parte de la porción infraclavicular tendríamos a los fascículos, Fascículos. y luego los raíces terminales, ¿no? Los nervios terminales, que son multisegmentarios porque son las combinaciones de muchos segmentos, multisegmentarios. Ahora, noten cómo esto, ¿sí? En parte queda todavía por arriba de la costilla, ¿eh? Por arriba de la primera costilla. Es un pequeño espacio arriba de la costilla, lateral a la costilla, debajo de la clavícula. Esa es la entrada, porque vamos a pasar del cuello a la región Axilar. axilar, Axilar, a través del conducto cervicoaxilar. cervicoaxilar. Doc, entonces el conducto cervicoaxilar lo podemos tomar como referencia que está debajo de la clavícula. Así, Sí. literal. El cervicoaxilar está debajo de la clavícula. Creo que así lo define cuando lo justo. Sí, dice que está posterior a la clavícula. Ok, gracias.